Ok, entonces una igualdad entre el miembro izquierdo y el miembro derecho, eso es una ecuación. Ahora bien, de esta ecuación, la manera de escribir la ecuación es primero las X, luego las Y y luego los que no tienen letras. De aquí si acaso lo que hay que entender es que acuérdense que se debe de leer más por 7 por X. Y todas estas multiplicaciones forman un término. Y ese término debe tener el orden signo coeficiente variable. Luego viene otro término. El otro término es un menos por 3 por Y. Y ese es otro término. Y aquí viene otro término que es un menos por 4. Y este es otro término. En otras palabras, una ecuación tiene términos donde es un término de X, un término de Y y un término independiente. Y lo importante es que aquí estoy diciendo diferentes ecuaciones de la recta, pero las diferentes ecuaciones de la recta se refieren a ecuaciones. Ya vimos que es ecuaciones. Ecuaciones son igualdad entre dos miembros, miembro izquierdo y miembro derecho. Y son ecuaciones lineales. El lineal quiere decir que los exponentes de las letras va a ser el exponente 1 y el exponente 1. Sabemos que el exponente 1 no se escribe, pero eso es lo que quiere decir. Y son ecuaciones lineales de dos variables. Las ecuaciones lineales de dos variables lo que van a representar es una recta. Y ahorita lo vamos a ver. Entonces, a partir de ahí, ya entendiendo la terminología algebraica, y que obviamente la deben de entender, porque generalmente decimos 7x menos 3y menos 4 igual con 0, y eso está mal dicho, porque algebraicamente debe ser más por 7 por x menos por 3 por y menos por 4 igual 0. Entonces, hay esa diferencia de cómo se lee comúnmente a cómo se debe de leer en álgebra, pues me marca una diferencia en lo que es el entendimiento. Entonces váyanse acostumbrando que debe ser más por 7 por x y no solamente el 7x, aunque lo tengan ahí mentalmente, ¿no? Bueno, ahora bien, ¿qué es lo primero que yo puedo hacer? Bueno, lo primero que yo puedo hacer es... Lo primero que yo puedo hacer es realizar operaciones inversas. Operaciones inversas. ¿Por qué hago operaciones inversas? Porque voy a escribirlo de otra manera. Esto que está aquí lo voy a escribir de otra manera. Para escribirlo de otra manera, lo que voy a hacer es dejar del lado izquierdo a la y del lado derecho dejar a lo demás. Aquí hay un más, la operación inversa es un menos, me queda un menos 7x, aquí hay un menos 4, la operación inversa es un más 4. Saben que si tienen alguna duda, luego abran el micrófono y me dicen, ¿no? Ahora bien, ya que hice la operación inversa, lo que yo puedo hacer es otra vez hacer otra operación inversa. Y si yo hago otra operación inversa, entonces yo me doy cuenta que aquí hay un menos 3 que está multiplicando a la y. Por lo tanto, si es el menos 3 el que multiplica, la operación inversa es una división. Y entonces, de ahí yo ya puedo escribir que la y es igual a un menos 7x más 4 dividido entre un menos 3. Eso es el concepto que yo conozco de operaciones inversas. Si se dieron cuenta, lo primero que hice fue operaciones inversas y me seguí con operaciones inversas. Si ustedes observan, el detalle es que despejé a la y. Ese es el objetivo. El objetivo es despejar a la y. Ahora bien, una vez que ya despejé a la y, me debo de acordar que a mí me dijo hace ratito mi maestro que forzosamente debe de estar bien escrito. Y el estar bien escrito quiere decir que hay un signo menos por un número por una letra. Si no está el signo por el número por la letra, está mal escrito. Entonces, esto que está aquí, esto está mal escrito. Aunque me lo hayan enseñado ya en álgebra que estaba bien, pues no. Eso está mal escrito porque ya pasamos al siguiente nivel. El siguiente nivel es geometría analítica y por lo tanto hay que subir. Acuérdense que en, en, este, en la primaria nos enseñaron que los triángulos tenían 3 lados y pues ya luego cuando nos dijeron que el ángulo tiene 2 lados, entonces concluimos que el triángulo se llama porque tiene 3 ángulos. Pero en realidad un triángulo, como cada ángulo tiene 2 lados, en realidad el triángulo tiene 6 lados, que eso fue lo que me enseñaron en geometría euclidiana, y lo cual pues choca con lo que fue en la primaria, ¿no? Pero bueno, o sea, tenemos que ir avanzando.
los conceptos se van haciendo más finos y poco a poco entendemos nuevas maneras de expresar las cosas adecuadamente. Entonces lo que debo de escribir aquí es escribirlo adecuadamente como término. Y si lo escribo adecuadamente como término, entonces yo debo de dejar aquí explícito que va a ser la y igual. Bueno, ¿cómo le hago para escribirlo como término si aquí tengo una variable y aquí tengo un número? Entonces lo que utilizo además es el concepto de fracción parcial. Ese concepto de fracción parcial ya se los había dejado plasmado en las hojas de la primera semana, y el concepto de fracción parcial lo que quiere decir es que si yo tengo una a más b dividida entre una c, yo lo puedo escribir como una a más c más una b más c. Ese es el concepto de fracción parcial. Al revés no se puede. Si yo tengo c entre a más b, ahí yo no puedo separar, ahí no se aplica el concepto, porque no tengo un único denominador. Entonces el concepto de fracción parcial se aplica cuando tengo suma o resta en los numeradores, pero no se aplica cuando tengo suma o resta en el denominador. Para que lo vayan entendiendo, ¿no? Insisto, eso ya se los había escrito en la primera semana, nada más es cosa que lo vayan practicando, ¿no? Entonces, si yo lo escribo como fracción parcial, yo tendría que escribir el menos 7x, que es el primer sumando, dividido entre el único denominador, que es menos 3. Y luego más el siguiente, que es un 4, entre un menos 3. De ahí ya lo estaría escribiendo como fracción parcial. Si se dan cuenta, dejé la operación en esta suma y el signo negativo lo dejé en el denominador. Por lo tanto, ahora sí, haciendo operaciones, pues resulta que me va a quedar una y, que es menos entre menos me da más. Signos positivos, sabemos que no se escribe al principio. 7 entre 3 no se puede dividir ni simplificar, por lo tanto me queda un 7 tercios, y la x, que es la variable, queda solita. Y luego más entre menos, me queda un signo menos. 4 entre 3 no se puede dividir ni se puede simplificar, por lo 4 me queda 4 tercios. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esta que está aquí es una manera diferente de escribir lo que está hasta por acá, pero es la misma, es exactamente la misma. Ahora vamos a ponerle nombres, porque en geometría analítica tienen nombres. ¿Qué nombre va a tener esta? Esta se va a llamar forma general. Cuando está igualado a 0 es forma general. ¿Cuándo es la forma general? Cuando está igualada a 0. Entonces, siempre que ustedes tengan una ecuación lineal de dos variables igualada a 0, se va a llamar forma general. ¿Cómo es la forma general? Es cuando está igualada a 0 y sirve para expresar resultados. O sea, cada vez que venga una pregunta, el resultado lo tienen que dar con forma general. Siempre, no es necesario que yo se los diga. Siempre, siempre, siempre los resultados se tienen que expresar en forma general, hablando de geometría analítica. Si no me lo expresan en forma general, el resultado va a estar mal, porque ya es algo que ya saben. Por eso les digo que es el concepto que se tiene que agregar, la interpretación que se debe de agregar. Ahora bien, ¿cómo se llama esta forma? Pues esta forma se llama forma. Acuérdense que forma quiere decir diferentes maneras de escribir. Esta se llama forma pendiente ordenada al origen. ¿Cómo se obtiene la forma pendiente ordenada al origen? Pues se obtiene despejando y. Así se obtiene. ¿Y para qué sirve? Pues esta sirve para graficar. ¿Sale bien? Entonces, van a ser dos maneras diferentes de escribir. Una me sirve para expresar los resultados, que es cuando está igualada a 0, y la otra me sirve para graficar. Ahora bien, ¿por qué es que me sirve para graficar? Pues me sirve para graficar porque esta se llama forma pendiente ordenada al origen. Se las voy a escribir arriba. Esta se llama pendiente ordenada al origen.
¿Por qué se llama pendiente ordenada al origen? Pues se llama así debido a que este primer numerito, este primer número es la pendiente. Es la pendiente. Por lo tanto, la pendiente sí entra entre 3. Y si ustedes se acuerdan de la interpretación de la pendiente, yo les había dicho que la pendiente es lo que sube respecto a lo que avanza. Esa es la interpretación que ya sabían. Y el otro numerito y el otro número recibe el nombre de ordenada. Y si se llama ordenada, quiere decir que hay un punto donde la ordenada es menos 4/3. ¿Sale bien? Entonces, si ustedes tienen la forma general, esta forma general simplemente es para dar resultados. Pero si a ustedes se les ocurre despejar y, entonces lo que pueden determinar es que el coeficiente que multiplica la x cuando la y está despejada se llama pendiente y el término independiente junto con todo y el signo se llama ordenada. Pero esta se va a llamar ordenada al origen. En otras palabras, este es 0, menos 4/3. Ordenada es el número y origen pues es el 0. Ahora bien, ¿por qué digo que sirve para graficar? Pues digo que sirve para graficar porque si ustedes trazan aquí su eje de las abscisas y su eje de las ordenadas, va a ocurrir que tengo un punto y el punto es 0,4/3. Dejen, le cambio tantito, lo voy a poner hasta acá abajo. El eje de las abscisas y el eje de las ordenadas. Y entonces si yo les estoy diciendo que el punto que ya conozco es 0,4 menos 4/3, pues primeramente tendría que saber más o menos por dónde está el 4/3 y el 4 entre 3 es 1,33. Entonces para fines didácticos tendría que escribir que este es menos 1,33 para que sepa que entonces en la gráfica aquí está el menos 1, aquí está el menos 2 y obviamente el 0, menos 1,33 estaría por aquí así, más o menos. Si se dan cuenta no está en la división, está tantito abajito de la división porque ese se llama ordenada al origen y ese ordenado al origen se le bautiza con el nombre de B minúscula. Entonces ese punto que acabamos de escribir es un punto que recibe el nombre de B minúscula, es un nombre especial. Acuérdense que les había dicho que todos los puntos deben ser con letras mayúsculas, pero en este caso, como es un punto especial, se le da el nombre de B minúscula porque ese se llama ordenado al origen. Y ese sabemos que es 0, menos 4/3. En otras palabras, para que me entiendan, este que está aquí es menos 1,33. A partir de ahí es el primer punto por donde pasa la recta. ¿Cuál recta? Pues la recta que tenemos desde el principio, o sea 7x menos 3y menos 4. Esto es una recta que para poderla graficar lo que hago es escribirla de otra forma a través de operación inversa, escribirlo a manera de término, aplicar fracción parcial y de ahí el coeficiente del término de la x es la pendiente y el otro es el término independiente. Bueno, ahora bien, ¿qué es lo que debo de hacer para saber por dónde va la recta? Bueno, lo que debo de hacer es precisamente realizar la interpretación que tengo aquí. Sube 7. Y entonces, si sube 7, pues vamos a hacer primero las divisiones. Aquí sería como que 1, aquí sería como que 2, aquí sería como que 3, aquí es cerca de 4, aquí es 5, aquí es 6, aquí es 7, por acá es 8. Y entonces, fíjense bien, si sube 7, quiere decir que del menos 0,33 da un brinco de una distancia de 1. Eso quiere decir que si subió 1, pues en lugar de estar en menos 1,33, ahora va a estar en menos
0.33. Y la idea que esté en menos 0.33, pues es que subió 1. ¿Sale bien? Pero no nada más debe de subir 1, sino debe de subir 2. Entonces cuando de otro brinco llega hasta acá, no llega a la división, llega tantito antes de la división. Acuérdense que no partí de la división, sino partí tantito antes. Y entonces quiere decir que ahora voy a llegar a 1 arriba. Y 1 arriba, pues ahora se convierte en que ese punto es 0.77. ¿Por qué 0.77? Pues que si al menos 0.33 le sumen 1, pues les da el 1.77. Entonces, si se han dado cuenta, ha subido dos saltos, pero tiene que subir 7. Me voy a ir un poquito más rápido. Y entonces, subí 1, subí 2, subí 3, subí 3, subí 4, subí 5 sin llegar a la división, subí 6 y subí 7 sin llegar a la división. Por lo tanto, si desde menos 1.33 subo 7, quiere decir que a la ordenada que estoy llegando no es exactamente la división, sino es 5.67, para que me quede clara la fracción decimal, porque ese es como que más fácil de entender, ¿no? Entonces aquí llego a 5.67, que es este que está aquí. Aquí tengo que hacer una corrección, no es 0.77, debe ser 0.67, porque 67 más 33 me da el entero, que es el que está subiendo. Disculpen, es 67. Entonces, yo ya subí 7 a partir de la ordenada del origen. Acuérdense que la ordenada del origen era 0, menos 1.33. Pero todavía me hace falta, porque lo que me hace falta es que avance 3. Y para avanzar 3, pues en mi eje de las abscisas, vamos a marcarle que avanza 1, que avanza 2 y que avanza 3. Eso quiere decir que a partir de este punto que tengo aquí, que ya sé que es el 5.67, tengo que avanzar 1, tengo que avanzar 2 y tengo que avanzar 3. Y ya que avancé 3, entonces llego a un nuevo punto. Este punto no tiene nombre, vamos a llamarle punto P. Y ese punto P es 5.67 en las ordenadas, perdón, es 3 en las abscisas, primero se escribe la abscisa, coma 5.67 en las ordenadas. Pero acuérdense que habíamos dicho que no se puede escribir la expresión decimal, entonces yo no puedo dejar el 5.67 porque la expresión decimal no se utiliza, sino lo que debo de hacer es que al menos 4 tercios le sumo 7. Y si le sumo 7, entonces me queda 17. Me queda 17 tercios. A ese punto llegué partiendo del ordenado del origen y subiendo 7 y avanzando 3. Permítame tantito. Ya regresé. Entonces, una vez que ya trazaron los dos puntos, pues lo único que me hace falta es unir esos dos puntos. Uno, este punto con este punto, lo prolongo hacia arriba, lo prolongo hacia abajo, y esa que estoy dibujando ahí es la gráfica de la recta que está aquí, 7x menos 3y menos 4. Y todo fue, o sea, pude hacer la gráfica gracias a una manera diferente de escribir. ¿Cuál fue la manera diferente? Despéjala ya.
¿Cómo logras despejar a la y? Primer concepto, operación inversa. Segundo concepto, operación inversa. Tercer concepto, término. Cuarto concepto, fracción parcial. Y como conclusión, el coeficiente de la x es la pendiente, lo que sube con respecto a lo que avanza. Y el denominador, perdón, y el término independiente, o sea, el que no tiene letra, esa va a ser la ordenada. De esa ordenada, coma 0 parto y hago lo que diga la pendiente. Subo 7 y avanzo 3. Obviamente en cuestiones del examen, de la evaluación y todo eso, pues este 567 no es necesario que me lo escriban. No es necesario que me escriban todos estos no es necesario que me lo escriban. Solamente se los escribí por fines didácticos para que sepan qué es lo que está pasando. Que la ranita va brincando pero que no llega a la división, sino de acuerdo al número que parto es a donde llego, ¿no? Y también recuerden que forzosamente tiene que ser número racional. No puede haber expresiones decimales porque las expresiones decimales solamente es para entender, pero no es para dar respuestas. Maestro, tengo una duda. Dime. Entonces nosotros vamos a partir, por así decirlo, la pendiente desde el punto B. Ajá, desde el punto B, que se llama ordenada al origen. Siempre, cuando tengas esta manera de escribir, siempre se va a partir de ahí, siempre. Porque, porque algunos piensan que es desde el origen, y no, siempre es desde la ordenada al origen. Es el que me va a dar la referencia. ¿Sale bien? Bueno, ¿alguien más? Ok, dime. Bueno, ¿cuántas formas de la recta hay hasta ahorita? 2. La general, que es para escribir la respuesta, y esta, que va a servir para graficar. Entonces, cada vez que les diga graficar la recta, pues lo pueden hacer así como estaba, ¿no? Es una manera de hacerlo. Ahora bien, ¿qué otra forma de la recta hay? Voy a cambiarle, y la otra forma de... Dime. ¿Podría darle un ejemplo con una pendiente negativa, profe? Sí, voy a cambiar de ejercicio para que lo veas, ¿sale bien? Entonces, iba a agarrar el mismo ejercicio, pero lo voy a cambiar para que su compañero lo vea. Y de una vez te explico el otro tema. Si te acuerdas, habíamos dicho que las pendientes positivas eran porque de izquierda a derecha, aquí me faltó aclarar esto, de izquierda a derecha, la recta iba hacia arriba. Esa es una manera de entender que sí estoy bien, ¿no? Las pendientes positivas de izquierda a derecha deben ir hacia arriba. Ahora bien, vamos a ver la otra forma y a la par te explico lo de la pendiente. Otra cosa que pueden hacer ustedes, la segunda opción que yo tengo, acuérdense que la primera opción fue empezar con operaciones inversas. Pero también tengo otra opción de empezar con operaciones inversas. Y entonces ahora vas a decir, pero pues es lo mismo. Pues sí, es lo mismo. Pero ahora te quiero escribir otra forma de la recta. Vamos a cambiar de forma de la recta para que te dé negativa. Entonces aquí vamos a escribir otra que se llame 3x más 4y menos 9 igual con 0. Entonces, ahora la ecuación lineal que tengo, la ecuación lineal con dos variables que tengo es 3x más 4y menos 9. Que obviamente pues se parece a la otra, ¿no? Siguen siendo ecuaciones lineales de dos variables. Ahora, la operación inversa, para escribirlo de otra manera, la operación inversa que voy a hacer es escribir aquí el 3x más el 4y, y esto, la operación inversa a la resta, es la suma. Ahora, fíjense bien cómo aquí la operación inversa fue aplicada de diferente manera, porque en esta la operación inversa fue para despejar a la y, pero ahora no estoy despejando la y, estoy dejando las dos variables en el lado izquierdo, porque ahora voy a escribirlo de otra manera, y esa otra manera de escribirlo me va a servir también para graficar. Ahorita lo vamos a ver. Ahora bien, ya que hice la operación inversa, el siguiente concepto que debo de aplicar es un concepto que recibe el nombre de simplificar la ecuación. ¿Qué quiere decir simplificar la ecuación? Ya se los había escrito en la primera semana, pero simplificar la ecuación es dividir miembro izquierdo y miembro derecho entre el mismo número. Ahora, de aquí surge que tú puedes dividir entre 3, y si estás dividiendo entre 3, eso es simplificar la ecuación. ¿Por qué el 3? Porque es el de la x. Pero tú también pudieras tomar la decisión de dividir entre 4, también eso es simplificar la ecuación. Pero ahora es porque tú estás buscando que el coeficiente de la y sea 1, tu objetivo es diferente. Pero también puedes simplificar la ecuación
dividiendo entre 9. Y si divides entre 9, tu objetivo es que la igualdad quede con 1. Y eso es lo que vamos a hacer. Precisamente voy a simplificar la ecuación para que esté igualado a 1. Ese va a ser el objetivo. Por lo tanto, si tú simplificas la ecuación, pues te va a quedar un 3x entre 9, te va a quedar un 4y entre 9, y eso es igual con 1. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Voy a escribir de diferente manera. ¿Cuál es el concepto que voy a aplicar? Pues otra vez empecé con operación inversa, pero ahora lo que estoy buscando es igualar a 1. Por eso simplifiqué la ecuación. El objetivo cambia, porque quiero escribirlo de otra manera. Ahora bien, ya que simplifiqué la ecuación, vamos a aplicar el siguiente concepto. El siguiente concepto es simplificar la fracción. Y entonces, ¿qué quiere decir simplificar la fracción? Pues simplificar la fracción quiere decir que vas a dividir numerador y denominador entre el mismo número. Pero si te das cuenta, aquí tienes otra fracción, porque aquí tienes numerador y denominador. Y acá yo no tengo fracción, por lo tanto simplificar la fracción solamente va a ser en las fracciones. Simplificar la ecuación fue en toda la ecuación, que es el concepto que tienen que entender. Ahora bien, ¿cómo puedo simplificar la fracción? Pues simplificar la fracción quiere decir divide numerador y denominador entre el mismo número. Eso quiere decir que yo puedo dividir esta entre 8 y también entre 8. Eso es simplificar la fracción. Sin embargo, no me conviene porque no quedan números enteros en cualquiera de los dos, ya sea en el numerador o ya sea en el denominador. Entonces, lo que yo puedo hacer es dividir las dos entre 9. Si yo divido las dos entre 9, no sé si se dan cuenta que el objetivo sería dejar en el denominador el 1. Pero no quiero eso, sino lo que va a ser mi objetivo es que el numerador sea 1. Por lo tanto, lo que hago es dividir entre el mismo número del numerador para que esto me quede 1. Y hago lo mismo acá. Acá puedo dividir las 2 entre 9, lo cual no me conviene, porque debe ser 1 el numerador, y entonces lo que hago es dividir los 2 entre 4 para que el numerador tenga un coeficiente 1. Entonces, el objetivo de simplificar la ecuación es que esté igualado a 0, y el objetivo de simplificar la fracción es que el coeficiente del numerador sea 1. Permítanme tantito porque voy a conectar a mi hija con su otra clase. Me sorprendes.
Ya regresa. Disculpen. Bueno, entonces, recapitulo. La primera forma es la forma general igualada a 0. Segunda forma es operación inversa, fracciones parciales, y de ahí interpreto el coeficiente de la x y el término independiente. Ahora, otra forma de escribir la recta es primero hacer operación inversa, pero solamente dejando las dos variables del lado izquierdo, no solamente una, para poder igualar a 1. Simplificar la ecuación, el objetivo es igualar a 1. Y simplificar la fracción es que en el numerador quede el coeficiente 1. Por lo tanto, cuando realizo operaciones, porque obviamente ya estoy simplificando la fracción, resulta que este 1 entre este 1 me da una... Perdón, este 3 entre este 3 me da un 1. Por lo tanto, en el numerador queda x. Y este 9 entre 3, aquí me queda un 3. Más, si ustedes observan, este 4 entre este 4 me da 1. Por lo tanto, solamente escribo la y. Y este 9 entre 4, como no se puede simplificar ni dividir, me queda 9 cuartos. Y este está igualado a 1. Ahora bien, esta forma, ¿cómo se llama? Pues esta forma recibe el nombre de forma simétrica. Y la forma simétrica, como ya les había dicho, debe de estar igualada a 1. Y esa forma simétrica que está igualada a 1 sirve para graficar. O sea, también puedo graficar con ella. Vamos a hacer la gráfica. Por acá viene el eje de las abscisas, perdón, el eje de las ordenadas. Y por acá está el eje de las abscisas. Y entonces, ahora debo de interpretarlo. Acuérdense que hace rato lo que interpreté fue el coeficiente de la x, que fue la pendiente, y el término independiente, que fue la ordenada al origen. Ahora lo que debo de interpretar es el denominador. Por lo tanto, este denominador va a recibir el nombre de abscisa, porque está abajo de la x. Y como es una abscisa, entonces forzosamente hay que escribirlo en las abscisas. Esta se llama abscisa. Ahora bien, este 9 cuartos va a recibir el nombre de ordenada. Y si es una ordenada, quiere decir entonces que se escribe en el lado de las ordenadas. La abscisa es la que está abajo de la x, la ordenada es la que está abajo de la y. Si se dan cuenta, las dos son positivas porque aquí hay un signo positivo y aquí hay un signo positivo. Y entonces se llama abscisa al origen. Y si se llama abscisa al origen, aquí va un 0. Y si esta se llama ordenada al origen, este es 0. La abscisa es el número y la otra coordenada es un 0. El número es la ordenada y el otro es un 0. ¿Sale bien? ¿Estamos? Y entonces lo único que debo de hacer es graficarla. Si se dan cuenta, aquí es 1, aquí es 2, aquí es 3. Dime. ¿Siempre en los casos así va a ser abscisa al origen? Sí. ¿O puede cambiar? No, siempre. Por eso la manera de escribirlo, donde igualas a 1 y simplificas la ecuación, el denominador siempre se va a llamar abscisa al origen. Así como en la otra, te había dicho que el coeficiente de la x siempre se va a llamar pendiente y el término independiente se va a llamar ordenada al origen. Aquí va a ocurrir lo mismo. El denominador de la x, cuando te igualas a 1 y cuando simplificas la fracción para que en el numerador quede un 1, esa se va a llamar abscisa al origen. Y lo mismo acá, va a ser la ordenada. Ahora bien, este punto tiene un nombre especial y se llama A minúscula. Por lo tanto, lo que yo acabo de graficar aquí en la recta, aquí en el plano coordenado, este punto es la A minúscula y tiene coordenadas 3,0. Ahora bien, ¿cuál es el otro punto que voy a graficar? Pues el otro punto que voy a graficar es el que está abajo de la ordenada, de la y. Y este punto recibe el nombre de B. Y si ustedes se acuerdan, este ya lo conocíamos, porque esta B es la misma B que acá arriba.
O sea, si está despejada la y, el término independiente es la ordenada al origen, pero si igualas a 0 y el numerador es 1, también este denominador se llama ordenada al origen. Las dos son la ordenada al origen, es la misma. Y eso quiere decir que este punto lo tengo que graficar en 9 cuartos. Solamente para entender la expresión decimal, divido 9 entre 4 y me queda que este es un número que es 2.25, para que lo ubiquen por donde está. Eso quiere decir que en 0, 2.25, por aquí hay un 0, por aquí hay un 0, por aquí hay un 2, por aquí hay un 3, y eso quiere decir que el punto 0,225 pues tiene que estar aproximadamente por aquí y por aquí. Ese se llama punto B. Por lo tanto, para graficar la recta, lo único que debo de hacer es unir el punto A con el punto B y lo prolongo. Lo prolongo hacia un lado y lo prolongo hacia el otro. Por lo tanto, ustedes van a tener dos posibilidades para graficar la recta. Primera posibilidad, forma simétrica, que es la que les acabo de explicar, igualar a 1 y simplificar la fracción para que el numerador sea 1, o operación inversa para despejar a la y aplicando fracción parcial para que obtengan la ordenada al origen, el punto de donde parten, y para que obtengan la pendiente, que va a ser los saltos que van a dar para arriba, para la derecha o para abajo y a la derecha, todo depende. Ahora bien, obedeciendo a la pregunta que me decía su compañero, me preguntaba, yo ahora quiero una pendiente negativa. Pues resulta que si ustedes se dan cuenta, de izquierda a derecha, se dan cuenta que la recta va hacia abajo. Eso quiere decir que la pendiente es negativa. Pero aquí no pueden obtener la pendiente, porque la pendiente solamente se puede obtener si ustedes despejan a la y. Y prácticamente no es obtener, sino es interpretar. Despejan a la y e interpretan. O sea, si se dieron cuenta, no es una fórmula, sino más bien es la interpretación. Y aquí lo que va a ocurrir es que sí veo que hay una pendiente negativa, pero la forma de graficarla fue a partir de dos puntos, que fue la abscisa al origen y la ordenada al origen, para poder graficar. Y aquí tengo que agregarles algo que duele, porque si yo les pido graficar, lo que me importa es la gráfica y todo el procedimiento debe de estar bien, porque si no la gráfica está mal. Entonces hay que aprender el concepto de operación inversa, de simplificar la ecuación y de simplificar la fracción, para tener la seguridad que la gráfica esté bien. Y lo peor es que cuando lleguen a cálculo integral van a tener que hacer como 3 gráficas y ya después aplicar lo de cálculo integral. Entonces poco a poco irán avanzando en conocimientos, y obviamente los conocimientos que ahorita les estoy dando tienen que quedarles muy en firmes para que cuando lleguen a cálculo diferencial los apliquen y ya no se los tengan que enseñar, porque ya se lo saben. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Profe, Dime. en la primera siempre vamos a despejar de y. Ajá, siempre. Sí. Y en la segunda, nada hay que igualar a 1. Ahora bien, si ya me entendieron, ahí les viene la parte que va a aumentar esto en los demás cursos. Yo ya les había dicho, esta que está aquí, no se queden con la idea que es X, porque esta se llama variable independiente. No se queden con la idea que es X, porque también esta se llama argumento. Y este eje también se llama dominio. Tiene 3 nombres diferentes. Y acá ocurre lo mismo. El primer nombre es variable dependiente, que va ligado con la independiente. El segundo nombre se llama, el siguiente es imagen, que va acompañado de argumento. Y el último se llama rango, que va acompañado de dominio. Y estos 3 en la primaria me dijeron que se llaman datos. Y estos 3 en la primaria me dijeron que este se llama resultado. Resultado. Eso quiere decir que si ustedes tienen el área del círculo, que es pi por radio al cuadrado, pues resulta que estos son los datos que se grafican en el eje de las abscisas, y este es el resultado que se grafica en el eje de las ordenadas, y de ahí pueden tener una gráfica de todos los círculos que se pueden formar, de todas las áreas que se pueden obtener con diferentes radios. Y de ahí empieza a ver la complejidad.
Entonces, por eso no se queden con la idea, como ahorita me dijo su compañera, ¿no? Siempre hay que despejar Y, sí, en geometría analítica. Pero acuérdate que la Y en los demás cursos se va a llamar variable dependiente, imagen, dominio, y en la primaria se llamaba resultado. Entonces, aprendan cómo el procedimiento, pero no se queden con la idea que nada más es la Y. Porque imagínense, en esta fórmula, área igual a pi por radio al cuadrado, pues resulta que aquí no hay Y ni hay X, solamente hay áreas y hay radios. Y entonces, lo que aprenderían es que la variable independiente es el dato que ustedes dan, por eso sustituyen radios. Y después de hacer operaciones, obtienen resultados y esa es la variable dependiente. Que obviamente eso lo verán en los cursos que siguen, pero que sí es necesario que desde ahorita les vaya aclarando que no se queden clavados con la idea de X y Y. Por eso yo no pongo la letra en el eje, solamente les digo el eje horizontal y el eje vertical. ¿Sale bien? Aquí en geometría analítica nada más es despejar ya, pero ya luego tienen que hacer la migración hacia cálculo diferencial donde cambian algunas interpretaciones. Bueno, ¿alguna duda de la forma general, la forma pendiente ordenado al origen y la forma simétrica? ¿Cómo se obtiene? Ya les dije, igualado a 0, operaciones inversas y simplificar la ecuación y simplificar la fracción. Dime. ¿No? Yo le comentaba lo de la pendiente negativa, porque cuando me tocó con el profesor Badío, me parece que hay un ejercicio en donde la forma de arriba, uno decide, uno asigna a qué número se le da el signo negativo, pero no sé si me estoy confundiendo, a lo mejor puede ser un ejercicio de hipérbola o de parábola. No, de hecho es lo mismo. Lo único que acuérdate es que dijimos desde la primera semana que de preferencia siempre el signo negativo se queda en el numerador, siempre. Y ya con esa sugerencia te vas a dar cuenta que siempre el negativo queda en el numerador y por lo tanto en lugar de interpretarse como sube, se va a interpretar como baja. Pero la idea es que desde el principio te vayas acostumbrando a que si ya nada más tienes el signo y lo vas a interpretar, deja el signo negativo en el numerador. De todas maneras vamos a hacer ejercicios para que lo veas, ¿no? Ahorita solamente es que entiendan cómo están las formas y de ahí seguir con los temas. De todas maneras eso lo tengo previsto para los siguientes ejercicios. ¿Sale bien? ¿Estamos? Ok, sale bien. Entonces... Así que le tiene el cachecito y se iban borrando. Okay. Y hace un poquito de Bien. Entonces voy a dejar de compartir pantalla para explicarles las otras formas, porque si no aquí no me va a alcanzar el espacio. Dejo de compartir pantalla, dejen guardar la hoja por si no se puede grabar la clase. Y si se puede grabar la clase, pues ya lo ven en el video, ¿no? Entonces cambiamos, ponemos esta, ya es un nuevo lienzo. Entonces, ahora vienen las otras dos formas de la recta. La otra forma de la recta recibe el nombre de punto pendiente. ¿De dónde proviene la forma punto pendiente? Pues proviene precisamente de la pendiente. Acuérdense que nosotros habíamos dicho que la pendiente del punto A al punto B es la ordenada de la A menos la ordenada de la B entre la abscisa de la A menos la abscisa de la B. Eso habíamos dicho que era la pendiente. Entonces, ahora el pequeño detalle es que no voy a conocer dos puntos, sino nada más voy a conocer un punto. Y como nada más voy a conocer un punto, entonces ya no se va a llamar pendiente de AB, sino simplemente se va a llamar pendiente, porque no es una pendiente entre dos puntos, sino es la pendiente de una recta. Y se tomó la decisión que se dejara que va a ser la Y menos una Y que no conozco, vamos a ponerle A, entre una abscisa. vez tengo que ver el techo y yo no puedo. Sí, mi amor. Eso ni siquiera lo haré. Sí, bebé. Entonces se tomó la decisión de dejar la ordenada menos la ordenada de la A menos la abscisa de la A. Y de ahí se despeja la fórmula. Acuérdense que aquí tengo Estoy mucho más tranquila. Aquí hay una operación inversa que es esta. Aquí hay una división. Y la operación inversa me dice que que está dividiendo, la operación inversa es una multiplicación. Y entonces yo obtengo que la Y
menos la y de un punto cualquiera es igual a la pendiente que multiplica la abscisa menos la abscisa de un punto cualquiera. Aquí nada más hay que entender que la división, la operación inversa es la multiplicación, la pendiente multiplica al denominador y por eso queda esta fórmula. Entonces, esta fórmula, esta sí podríamos decir que es una fórmula, aunque no tanto porque proviene de un despeje. Esta recibe el nombre de forma. Acuérdense que forma es diferentes formas de escribir. Es la forma punto pendiente. Esa se llama forma punto pendiente. Y ahora, aprovechando, algunos autores mencionan que existe otra forma de la recta, que esa otra forma de la recta se llama dos puntos. Y entonces lo único que hacen es decir, bueno, si tú ya sabes que la y es igual, la y menos la ya es igual a la pendiente por x menos xa, porque acuérdense que les había dicho que nada más conocen un punto y la pendiente. Entonces lo que hacen, entonces van a sustituir y van a sustituir el valor de la pendiente. Y acuérdense que la pendiente es ya menos yb entre xa menos xb. Entonces lo único que hacen es sustituir y entonces les queda que la y menos la ya es la pendiente que se obtiene como la resta de las ordenadas entre la resta de las abscisas multiplicada por x menos la abscisa de un punto. Entonces esta fórmula se le conoce, y algunos la conocen, no todos, algunos la conocen como forma dos puntos, pero hay que aceptarlo, o sea, no es más que la sustitución de la que ya sabían, y esta proviene de la pendiente, por lo tanto pues no lo tomen tan como fórmula, sino es una deducción, ¿no?, que viene de una fórmula. Ahora, ¿para qué sirven estas dos formas? Estas dos formas sirven para calcular la ecuación de la recta. Y si se dan cuenta, pues básicamente son dos fórmulas que provienen de la pendiente y de la sustitución de la pendiente en la que ya había despejado. Bueno, ahora bien, ¿cómo es que vendría la aplicación del uso? Bueno, pues resulta que si yo pongo aquí mi ejercicio 2, no sería el 3, si escribo el ejercicio 3 y les digo calcula la ecuación de una recta que pasa por el punto P de coordenadas 5,-3 y tiene pendiente igual a menos 2/3, ahí es donde se ve la aplicación de esta forma, que básicamente es una fórmula. Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer para obtener la ecuación? Pues lo primero que debo de hacer es escribir la fórmula. ¿Cuál es la fórmula? ¿Cuál es la fórmula para calcular la ecuación? Pues la fórmula es: a la ordenada, réstale la ordenada del punto que conoces. Si se dan cuenta, el punto que conocen es el punto P. Y eso va a ser igual a la pendiente multiplicada por la abscisa menos la abscisa que conocen. Si se dan cuenta, aquí no conozco dos puntos, por eso la primera no le estoy poniendo nombre, porque no la conozco. La segunda sí la conozco. Y entonces lo que hago es sustituir. Si yo sustituyo, resulta que la y, como no la conozco, no la sustituyo, porque es la ordenada que no conozco. La y no la conozco, menos la y del punto que sí conozco, pues es menos 3,
sabemos que escribimos un paréntesis, y esto voy a sustituir la pendiente es menos 2/3, con lo que le había dicho a su compañero, el signo déjenlo siempre en el numerador, menos 2/3, que multiplica a la abscisa que no conozco, menos la abscisa del punto que sí conozco, que aquí ya me había equivocado, no es la abscisa del punto A, porque el punto que conozco se llama el punto P, y entonces aquí es un x menos 5. Esto que acabo de hacer es sustituir en la fórmula, donde la fórmula es la forma punto pendiente. Y acuérdense que la forma punto pendiente viene de la fórmula de la pendiente, por eso de alguna manera es fácil de aprendérsela, ¿no? Bueno, ahora lo que hago, pues precisamente van a ser operaciones, y si yo hago operaciones porque se ve que las puedo hacer, pues resulta que el menos por el menos es más, me queda un y más 3, igual. Ahora aquí hago operaciones, si se dan cuenta no hay una resta, yo no puedo dividir, entonces voy a aprovechar y a la par voy a hacer, bueno aquí, bueno, para no confundirlos, solamente dejémoslo en operaciones. Y aquí dejo menos 2 entre 3 por x menos 5. Ahora bien, si se dan cuenta, ya no puedo hacer operaciones. Algunos me podrían decir, maestro, pero sí puedo multiplicar este por este y este por este. Sí, sí lo puedo hacer, pero acuérdense que hay un denominador y siempre los denominadores me causan conflicto. Entonces vamos a hacer operaciones inversas. Y la operación inversa precisamente es este 3 que está dividiendo, va a ser la multiplicación con el miembro izquierdo. Y si hago la multiplicación, hay que aplicar propiedad distributiva. El 3 multiplica el primer sumando y multiplica luego el segundo sumando. Por lo tanto me queda un 3y más 9, porque multiplica los dos sumandos. Y dime. Creo que ayer era lo que yo le decía de que se asigna el valor negativo al lado que uno quiere. Exacto. Sí, de preferencia, y lo que te decía, ¿no? De preferencia siempre déjalo en el numerador para que no te metas en problemas, ¿no? Porque si lo metes en el denominador, luego surgen dudas de operatividad, en otras palabras, de estar haciendo la mecanización del concepto. Y entonces por eso déjalo mejor en el denominador para que no haya pleitos. Y multiplicas el denominador, operación inversa, y en el numerador obviamente también haces la operación, que si se dan cuenta es la propiedad distributiva. El menos 2 hay que multiplicar al minuendo y el menos 2 hay que multiplicar al sustraendo. Obviamente primero signo por signo y luego número por número. Menos 2 por x es menos 2x, y menos por menos me da un más, y el 2 por el 5 me queda un 10. Ahora bien, como estoy obteniendo la ecuación de la recta sabemos que debe de ser en la forma general, y la forma general debe de estar igualado a 0. Y si debe de estar igualado a 0, sabemos que nosotros debemos de dejar al término de la x positivo. Eso quiere decir que voy a hacer la operación inversa con este menos. Saben que la operación inversa hace que ese menos 2x me quede positivo, me quede un 2x, luego escribo la y, que es un más 3y, saben que primero van las variables, y luego me voy con la operación inversa del 10, aquí hay una suma, la operación inversa es la resta, por lo tanto le resto 10 al 9, y eso me lleva a la ley de la resta, donde me queda menos 1, y eso es igual con 0. Y eso que acabo de hacer es calcular la ecuación de la recta que tiene la característica de pasar por un punto y de tener una pendiente. Pasa por el punto 5, menos 3 y tiene una pendiente que es menos 2/3. Que lo que hago solamente es sustituir en la fórmula. ¿Sale bien? Y fíjense cómo aquí ya puedo empezar a mezclar los conceptos. Porque si ustedes se dan cuenta, con toda la tranquilidad del mundo, fíjense bien, con toda la tranquilidad del mundo pueden decir, a ver, si el punto es 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, si el punto P está aquí y es de coordenadas 5, menos 3, y me están diciendo que la pendiente es menos 2/3 y yo ya sé que es lo que avanza es lo que sube
con respecto a lo que avanza. Y como le dije a su compañero, el signo menos lo dejamos en el numerador. Si ustedes están observando, a partir de este punto P, que no se llama ordenada al origen, recordemos, la ordenada al origen la obtengo cuando despejo Y, pero ahorita no estoy despejando Y, ahorita lo estoy tomando directamente de los datos del problema, del ejercicio. Entonces, si parto de este punto, aquí me está diciendo sube menos 2, y sube menos 2 quiere decir que baja, por lo tanto va a bajar 2. O sea, que la rana va a brincar 1 y 2 para abajo. Y ya que brincó 2 para abajo, ahora hay que avanzar 3. Y si avanza 3, pues hay que avanzarle 3. Hay que avanzar 1, 2, 3. Voy a cambiar donde había puesto la nomenclatura del punto, porque me va a estorbar. Este es el punto P. Y luego, ahora sí, bajo 2 y avanzo 3. Y quiere decir que es 1, que es 2 y que es 3. Y que llego a un nuevo punto. Ese nuevo punto, si se dan cuenta, ni sabía que existía. Pero vamos a llamarle a este punto Q, solamente por llamarle un punto. Y a ver si me entienden. Si estaba en menos 3 y bajó 2, quiere decir que ahora está en menos 5. Acuérdense que las ordenadas se escriben del lado derecho. Entonces, si estaba en menos 3 y baja 2, tiene que llegar a menos 5. Y si estaba en 5 en la abscisa y avanzo 3, 1, 2, 3, quiere decir entonces que este punto es 8. Este es 8. ¿Por qué? Porque estaba en menos 3, estaba en menos 3 y bajó 2, y en las abscisas era en 5, pero avanzó 3. Por eso como baja 2 llega al menos 5 y como avanza 3 llega al 8. Y entonces, sin que nos lo pidan, pero ya lo puedo hacer, este punto P con este punto Q, proyecto hacia un lado, proyecto hacia el otro, y en ese momento ya tengo también la gráfica de la ecuación sin necesidad de despejar la Y, porque ya me sé la interpretación de la pendiente. A partir del punto, haz lo que diga la pendiente. Aquí es un punto fuera de la eje de las ordenadas, que sabemos que aquí se llama ordenada al origen, pero que no importa, ¿no? Solamente es interpretar a la pendiente. De ahí es donde ya pueden empezar a mezclar conceptos y que no solamente sean como que temas aislados, sino se mezclan los conceptos. ¿Está bien? ¿Alguna duda? Bueno, y aquí también viene la respuesta a su compañero, ¿no? O sea, de izquierda a derecha, vuelvo a repetir, de izquierda a derecha la recta parece que baja. Por eso es pendiente negativa, que fue la pendiente que está aquí. Y de ahí ya se empiezan a unir conceptos, a unir definiciones, y no en un orden específico, sino como les decía, ¿no? Geometría analítica es en cada paso aplicas un concepto que te lo debes de saber bien, porque si no te lo sabes bien, no lo vas a aplicar adecuadamente y por lo tanto tu procedimiento va a estar mal. Bueno, si no hay ninguna pregunta, vámonos al ejercicio 4. Y el ejercicio 4, dime. Perdón, así termina con la forma general. La operación inversa, ya nada más es de darle razón para graficar. Ajá, es que fíjate, el ejercicio dice solamente calcula la ecuación de la recta. Eso es lo único que dice el ejercicio. Por lo tanto, lo que tú debes de hacer si esto fuera la evaluación, pues solamente calcula la ecuación de una recta. ¿Cómo lo hiciste? Sustituyendo en la forma punto pendiente para obtener la ecuación de la recta. Ya, con eso, palomita, y tienes tu reactivo correcto. Pero te digo... Y te digo, aparte de eso, si tú quisieras, si fuera otro ejercicio, si tuvieras otra situación que hacer, pues puedes aprovechar para considerar este punto, para considerar esta pendiente y realizar la gráfica. Pero obviamente esto es porque ya empiezas a ligar los conceptos. No te lo pido en tu evaluación, pero sí te estoy dando la referencia que puedes hacer más cosas, pues. O sea, ahora sí que contéstame lo que te pida, pero ten en cuenta que te puede servir para más cosas. O sea, no solamente para este ejercicio, sino te puede servir para más cosas
la unión de los conceptos que ya vas adquiriendo. ¿Sale bien? Gracias. Ok, gracias a ti. Bueno, siguiente ejercicio. ¿Cómo podría decir el otro ejercicio para aplicar la otra fórmula? Pues ahora te puedo decir, calcula la ecuación de la recta que pasa por los puntos C de coordenadas 3, menos 5 y D de coordenadas menos 4, menos 7. Entonces, ahora ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues lo único que va a ocurrir es que voy a utilizar la misma fórmula. Voy a usar la misma fórmula. ¿Cuál es la misma fórmula? La fórmula es a tu ordenada, réstale la ordenada de un punto que conozcas. Voy a suponer que es el punto C, es el punto que conozco. Y eso va a ser igual a la pendiente. Pero si ustedes se acuerdan, la pendiente es una ordenada menos la otra ordenada entre una abscisa menos la otra abscisa, siguiendo el mismo orden. O sea, si los dos son CD, pues también aquí CD. No los vayan a intercambiar porque entonces ya están calculando otra cosa. Y eso hay que multiplicarla por una abscisa. Lo van a multiplicar por una abscisa menos la abscisa del punto que conocen. Fíjense cómo estoy diciendo que el punto que conocen es el C, aunque pudiera haber dicho que el punto que conozco es el punto D, ¿no? No importa, o sea, lo importante es que aquí sea el mismo punto. Si aquí es el C, pues también aquí el C, o si aquí es el D, también el D. Y la pendiente ya saben que simplemente es la resta de las ordenadas menos la resta de las abscisas. Ahora bien, ya que tengo la fórmula, pues simplemente hago la sustitución, y la sustitución obedece a que esta ordenada no la conozco, esa ordenada no la conozco, menos la ordenada de la C. La ordenada de la C habíamos dicho que es un menos 5, igual a la ordenada de la C, que habíamos dicho que es un menos 5, menos la ordenada de la D, que dijimos que es un menos 7, entre la abscisa de la C, que es un 3, menos la abscisa de la D, que es un menos 4. Acuérdense que lo único que estoy cuidando aquí es que tengan el mismo orden, que si los dos es primero C, sea después D, o que si los dos son primero D, luego los dos sean D, por la abscisa que no conozco, menos la abscisa del punto C, que dijimos que es un 3. Entonces lo único que estoy haciendo es sustituir los datos. Obviamente la fórmula hay que escribirla bien para poder hacer la sustitución. Y de ahí, pues ya el concepto que sigue es aplicar la operación, porque veo que por todos lados puedo hacer operaciones. Entonces si hago operaciones, aquí me queda una y, menos por menos es un más, un 5, igual, menos por menos es más 7 menos 5 es ley de la resta, aquí me queda un 2, menos por menos es más, ¿este era un 4? Sí, este era un 4. Menos por menos es más, me da 4, 3 más 4 me queda 7, y multiplicado, x menos 3 no se puede hacer ninguna operación, se deja tal cual, ¿no? Dejen revisar esto, que no me esté equivocando. Menos 5, menos 5, menos 7, 3, menos 4. Ok, ahora bien, ya que hice la operación, el concepto que debo de aplicar ahora es la operación inversa, porque habíamos dicho que los denominadores siempre me causan inconveniente. Entonces este 7, aquí está dividiendo, la operación inversa es una multiplicación, por lo tanto aplico la ley distributiva, distribuyo la multiplicación del 7 sobre los dos sumandos, y me queda un 7y más 35, y realizo también la operación. La operación es propiamente la propiedad distributiva, el 2 multiplica al minuendo y multiplica al sustraendo, por lo tanto si hago la multiplicación me queda aquí un 2x más por menos un 6, y por último realizo la operación inversa, porque como me había preguntado su compañera, lo único que me están pidiendo es la ecuación de la recta, y la ecuación de la recta sabemos que solamente es igualarlo a 0, e igualar a 0 quiere decir que la x va a quedar positiva. La operación inversa al 7x es un menos 7x, aquí se las marco, aquí hay una suma, la operación inversa es una resta,
Y también aquí veo que aquí hay una suma, la operación inversa es una resta, por lo tanto hay que restarle al 6, y entonces me queda un menos 41, ese es Y, ¿no? igual con 0. Cierto, tienes razón, ese es Y. Ya te pagué. 7Y. 7Y menos 41. Y como no se puede simplificar la ecuación, porque acuérdense que simplificar la ecuación quiere dividir miembro derecho, quiere decir dividir miembro derecho y miembro derecho entre el mismo número, pues ya no se puede hacer nada. Por lo tanto, como la única pregunta que me estaban haciendo es calcula la ecuación de la recta, pues ya tengo la respuesta. Ya es la ecuación de la recta, y con eso mi maestro pues ya puede poner mi palomita y ya tengo el reactivo, ¿no? Aunque obviamente si quieren hacer la gráfica, pues solamente grafiquen los dos puntos, lo unen con la recta y ya está, ¿no? No hay aquí como que mayor inconveniente, porque eso pues ya lo hicimos muchas veces en la primera semana. Uno es el 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Si la quisieran hacer, aquí si se dan cuenta no es forzoso porque solamente les estoy pidiendo la ecuación de la recta. Y el otro punto es menos 4, que es menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7. El punto D estaría por aquí. Y si unen los dos puntos con un segmento y obviamente lo prolongan, pues este es el segmento y prolongado y es la ecuación de la recta. Y que aquí sería más fácil, ¿no? Porque conocen dos puntos. Conclusión, la forma punto pendiente y la forma dos puntos es para calcular ecuaciones, donde la ecuación es lo único que me preguntan y si quieren también pueden obtener la recta. ¿Alguna pregunta? ¿No? Dime. ¿Por qué el 2x no pasa con menos? Porque no lo estoy pasando, estoy dejándolo positivo. Y entonces, al dejarlo positivo, si tú te das cuenta, el 2x, aquí está positivo. Te lo voy a marcar. El 2x, aquí está positivo. Aquí está positivo. Entonces lo que estoy haciendo es dejar el 2x positivo. Ahí está positivo. Lo que estoy haciendo son las operaciones inversas con lo demás. Por eso te había dicho que el más 7, la operación inversa es resta, por eso escribo un menos 7. El más 35 es una operación inversa que es la resta, por eso se la resta al menos 6. Pero nunca lo pasé. Simplemente lo dejé positivo y realicé las operaciones inversas. Y por lo tanto, al realizar todas las operaciones inversas, pues forzosamente queda igualado a 0. Ahí es donde te digo que el concepto que traemos la gran mayoría de pasar es un gran error, porque si no, ya no me hace entender lo que es la operación, y el concepto en álgebra se llama operación. El concepto de pasar no existe en álgebra. Muchos maestros de bajos recursos académicos utilizan el término pasar porque no entienden que lo importante en álgebra es la operación, no la posición. Y si tú te das cuenta ahorita, me dijiste, ¿no? Es que en la posición, parece que la posición es del lado izquierdo, pero posición es un concepto de física, no de mate. Ahí viene donde te digo, ¿no? Apréndete los conceptos para que en verdad puedas resolver el ejercicio, porque en cada concepto, si no lo aplicas bien, pues hasta ahí se detiene la calificación. Y la serie de conceptos, que pueden ser 10, 20, 30, 50, 60, no sé, dependiendo del curso que estés llevando, te lleva un procedimiento. Entonces un procedimiento puede ser de 60 pasos, pero donde hay solamente 5 conceptos que se están repitiendo de manera continua, ¿no? ¿Sale bien? Bueno, ¿alguna otra? Sí, gracias. Gracias a ti. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Sale bien. Entonces nos vemos la siguiente clase. Cuídense mucho. Ya saben que si tienen alguna duda,